Las reacciones experimentales nucleares, seguimos con el vídeo de química nuclear, son condiciones donde la X es igual a la EA y igual a la EB. Es decir, cumple que la EI es igual a 0, sería el valor Q de la reacción nuclear, luego la Q es mayor que 0 y en este caso la energía cinética se anula, ¿vale? Donde hemos dicho antes electrones, hemos querido decir neutrones. Los neutrones aquí no existirían en una fisión nuclear, ¿bien? Cuando Q es mayor que 0, la reacción se determina y sabemos que la energía cinética se anula. Y este tipo de reacción sería exógena, ¿bien? ¿Qué es exógena? Pues que el calor se desprende, ¿vale? Endógena, el calor queda atrapado. Contrariamente, si la Q es menor que 0, en este caso, la reacción no puede tener lugar porque la temperatura elevada a alfa no cumple el umbral mínimo, que sería que la temperatura elevada a alfa es igual a menos Q. En este tipo de reacciones son las llamadas endógenas. Sección eficaz de una reacción. Nosotros tenemos aquí un área llamada bar. Un bar es igual a 10 elevado a menos 24 centímetros cuadrados. Y esto sería la superficie usual efectiva de una reacción. En esta sección, que es una unidad muy elevada, nosotros tenemos que las partículas incidentes de la unidad representan el tiempo y que el blanco representa el haz de núcleos, por lo cual la energía dada por unidades de superficie aparece en cuestión o en relación a la RdB. El sigma nos da una ecuación que sería el RdB partido entre IA por N. El RdB no hace ninguna distinción en cuanto a tipos de energías o partículas salientes o bien entrantes, y el sigma, que sabemos de resistencia de materiales, es la sección, que esta puede ser o bien más grande o bien más pequeña, depende de la cuantía de la sección geométrica que nosotros tomemos como referencia. Para tener una idea, un núcleo típico de cualquier elemento, el RF equivale a 6 FM, ¿vale? El FM es la área geométrica y más o menos equivaldría a unos 100 FM al cuadrado. Y esto sería igual a 1, que es 1, ¿vale? La unidad que hemos dicho, si os acordáis, 100 FM al cuadrado es igual a un B, ¿vale? Los B's hemos dicho que es igual a 10 elevado a menos 24 centímetros cuadrados. Más o menos, si son condiciones experimentales, porque claro, todo esto son condiciones experimentales, obviamente, el pequeño ángulo sólido se define como la diferencial del ángulo sigma, ¿de acuerdo? Tenemos que estas partículas, para partículas salientes, pues no contarían. Y esto se determina por una pequeña fracción, que sería la diferencial de R sub B. Tendríamos además que ver qué partículas no serían emitidas y no serían uniformes en las reacciones y los ángulos sigma y beta, la orientación de la dirección de estas partículas, si son incidentes o no. La distribución angular de este tipo de secciones nos da un factor 4 alfa introducido al diferencial de sigma, nos da también una fracción pura. Esta fracción se haría por derivadas parciales, estamos hablando de derivadas parciales laterales con funciones angulares, ¿vale? La sección eficaz doble diferencial del diferencial de sigma partido del diferencial de E. Estamos hablando también que los jacobianos y todos de este tipo de secciones serían dadas también por integrales definidas, donde los límites de la definición de cualquier conductor o semiconductor de este tipo de reacciones, estamos hablando de más o menos los límites de 0 a pi y de 0 a 2pi, que es la mitad de circunferencia y la circunferencia entera. Más o menos la sección eficaz total es el sigma total. Si sumamos la cantidad de todas estas reacciones, tendríamos los canales de salida de este tipo de reacción nuclear. Nosotros tenemos que el núcleo blanco ha de ser removido por el haz incidente para que ocurra algo. Bien, mecanismos de este tipo de reacciones. Más o menos tenemos que los mismos proyectiles blancos tienen diferentes reacciones posibles. En este caso, para que los mecanismos sean distintos, las características experimentales distintas son modelos teóricos distintos. Los mecanismos de este tipo de reacciones son energías que dependen de un bombardeo. La masa de los núcleos involucrados genera un mecanismo de reacción y el proyectil forma un solo neutrón. Cuando la partícula incide acerca del núcleo blanco, comienza a sentir la fuerza de los AX nucleones y así, de esta manera, interacciona con el núcleo libre y de esta manera con la densidad nuclear de ese elemento. Esta última modifica la interacción del nucleón y el nivel de energía estará por debajo del nivel de Fermi siempre. El resultado es posible esperar que el núcleo incidente
tenga un potencial neto de partícula independiente. Por esta causa, los estados ligados al núcleo son parámetros de partículas incidentes. También tenemos que el principio del nucleón se divide en núcleos blancos con un centro de masa diferente y también con una dispersión elástica directa. Esto se llama nucleón blanco y que va siempre por encima en estos casos del nivel del Fermi. También tendríamos que si el nucleón está excitado, lo que hace que los nucleones simplemente intercambien la contribución de la dispersión elástica de este tipo de reacciones. Las dos alternativas al proceso serían nucleones que interactúan y quedan a una energía mayor o nucleones que ninguno tiene energía. En primer caso, el nucleón supera la energía de separación y aparte de esto tiene una dispersión potencial media. También tenemos que la función de onda determina la mezcla complicada o no de diferentes configuraciones de la partícula. El estado que alcanza la energía se distribuye y se denomina estado del núcleo compuesto. Esto nunca jamás se debe confundir con la energía que deje escapar el núcleo y que en este caso estará concentrada en los nucleones y esto estará definido por las partículas alfa de los deuteones. Por lo tanto, tenemos que ciertos cambios que están compuestos para que se emitan dichas partículas o grupos de partículas. El mecanismo de este tipo de reacciones sería reacciones de núcleo compuesto. En este caso, el núcleo compuesto, el orden de magnitud de este tipo de elementos, estamos hablando que para un neutrón es un megavoltio, es decir, es una velocidad de 10 elevado a 7 metros por segundo, lo que atraviesa el núcleo de un diámetro típico, donde aproximadamente el diámetro sea de 100 fm, que será ¿vale? Se obtiene así que para el tiempo es igual a 10 elevado a menos 21 segundos, que es lo que trata un neutrón lento, la velocidad es 10 elevado a 3 metros por segundo. Y a la vez el tiempo estaríamos hablando de 10 elevado a menos 17 segundos, lo que tarda este núcleo, ¿vale?, en crear la reacción. El orden de la magnitud de esta reacción es 10 elevado a menos 15 segundos. ¿Bien? Luego, sí o sí, nadie lo cuenta, efectivamente. Es lo que tienen las reacciones nucleares. Bien, los conceptos de reacciones directas se extienden y terminan con el núcleo incidente y se alejan del núcleo producto y solo se dividen en un grado de libertad del núcleo excitado. En este caso, dispersiones del potencial, el modelo óptico. Tenemos que mencionar aquí la posibilidad también de que una partícula interceda al núcleo blanco y también que salga dispersada sin excitarlo. Este proceso sería dispersión elástica directa o bien indirecta. ¿Bien? La partícula M es un potencial de carga central y la fórmula sería la P sub R, que es igual a H por K, y la M por V, que es igual a raíz cuadrada de 2M por la E, que es la fuerza electromotriz, menos la V, que es el potencial, ¿vale? Repito para todo el mundo. P es igual a H por K y esto es igual a M por V, ¿vale? M por V no deja de ser la cantidad de movimientos, ¿acordáis, no?, de la física clásica. Luego esto es igual a la raíz de 2 por M menos, entre paréntesis, sería el campo eléctrico, que es la E, menos V sub R, que sería el potencial de la partícula. ¿Bien? Entonces el potencial medio no puede ser real porque en este caso no existiría la posibilidad de que este tipo de reacciones fueran elásticas. ¿Bien? Otro tipo de reacciones que podemos tener aquí podría ser que la U, es decir, la energía del universo, ¿vale?, la U sub R, recibe el nombre también de potencial óptico, se menciona más abajo, sería la V sub R por la I y por la W, ¿vale? U sub R es igual a V por I y por W, ¿bien? Vale, en este caso lo que tenemos es una simplicidad del problema de dispersión. Nosotros tenemos que en este caso, tanto la V como el trabajo, ¿vale?, como el potencial, que sería V y W, son modelos de potencial medio donde las constantes nunca son nulas. ¿Vale? Y el valor de Z, que será el menor que el radio de la partícula, tampoco se anula fuera de dicho intervalo. Y la función de onda, Z, ¿vale?, la interferencia que produce, sería que U sub Z es una ecuación exponencial dada por E, y que está elevada a la I por la K y por la Z. Repito, U sub Z es igual a E elevada por I y por K y por Z, donde la K es igual a raíz cuadrada de 2 partido entre M, de 2M partido entre H. 2M partido entre H al cuadrado, ¿vale? Le pondremos ahora en la pizarra. Luego K, que es la constante de la parte imaginaria, cumpliría que siempre el potencial es mucho más grande que el trabajo. Y esto hace el posible desarrollo de la partícula en la serie.
La longitud de onda, ¿vale? La U sub z o la impedancia se podría dar también por una ecuación que sería e elevado a ikz, como ya hemos dicho antes. Y entonces la derivada de esta función, ¿vale? Sería lo mismo, e elevado a menos i kz, menos, ¿vale? La k, la i, la z, y por la misma función, porque es la función del logaritmo neperiano, ¿vale? Por e y por i y por k y por r y por z. Luego el coeficiente de absorción alfa, lo que tenemos es la inversa, y el camino libre de esta función está dado por un alfa, ¿vale? Que es igual a una a elevado a menos 1, que a la vez es igual a 2ki. 2ki. No, el z aquí desaparece. 2ki y es igual a el trabajo partido entre el potencial menos el campo eléctrico, ¿vale? Y es lo que llamamos potencial óptico. Luego tenemos si tenemos una difracción de la luz, la esfera semiabsorbente sería que n es igual a la velocidad interior partido de la velocidad exterior, es decir, la v, ¿vale? Repito, n es igual a v interior partido de v exterior, y en problemas de 3 dimensiones la dimensión del potencial óptico es proporcional a los miliveos de energía que produce la reacción, ¿vale? Miliveo es m por v, miliveo por voltio, ¿vale? Bien, nosotros aquí, depende del tipo de difracción que tenemos y distribuciones angulares, nos puede dar la difracción de Brauch-Forman, se llama, que es el comportamiento, ¿vale?, de la difracción de la luz, que no dejaría de ser, ¿vale? Nosotros tenemos aquí lo que es una partícula que está dibujada como si fuera, pues tenemos el núcleo, ¿vale?, y tenemos las ondas, que no dejarían de ser, si esto es el núcleo, ¿vale?, las ondas vienen hacia aquí, atravesando la partícula, y luego pasan por aquí, ¿de acuerdo? Y luego producen una difracción que va de mayor a menor, ¿bien? ¿Vale? Espera, que no se ve. ¡Hola! Hola, perdonad, es que estamos en clase. La difracción iría así, ¿vale? Nosotros tenemos aquí una partícula, va pasando por aquí el núcleo, y entonces tendríamos unas coordenadas cartesianas, donde empezamos arriba la onda, va bajando, y luego se disgrega. En este caso, de esta manera sería la difracción que se produce. Ya pasaríamos a ver las reacciones del núcleo compuesto, donde nosotros tendríamos la fórmula anterior. Tenemos A más X, ¿vale? Eso da como reacción una C elevado a algo que no sabemos lo que es. Sería A, ¿bien? Más X, que es otro elemento, y hemos dicho que eso da una C, ¿vale?, elevado a un exponencial que no sabemos lo que es. También tenemos que de esta reacción nosotros seguimos teniendo la I de antes, y la D, que son los elementos, hemos dicho, tanto la A como la B, que la hipótesis fundamental del modelo de reacciones de probabilidad relativa va a tener un canal de salida, va a tener un canal de entrada y son independientes de la manera del núcleo compuesto que fue creado. Bien, volvemos a tener los mismos elementos. Tenemos en este caso el zinc 64, por ejemplo, ¿vale? Luego el cobre también 62, el zinc 62, que van a reaccionar, ¿vale?, con las cantidades P de protones, N de neutrones, ¿de acuerdo? Y vemos con las partículas alfa y beta cómo quedaría, ¿vale?, este núcleo. Vamos a copiar un ejercicio para que veáis cómo queda, que sería, voy a borrar esto para que lo vean la gente que está en internet, y lo copio aquí, ¿vale? Nosotros sería P más alfa. En este caso, el alfa es el elemento de cobre elevado, hemos dicho, a 63. ¿Bien? En otra reacción tendríamos un alfa más el elemento níquel elevado a 60. Y la reacción de esta, ¿vale?, dependiendo del tipo de reacción, nos da que podría ser un elemento, ¿vale?, zinc elevado a 64. A su vez, el 64 también lo ponemos por un asterisco que se dispondrá en zinc 63 más el núcleo, ¿vale? N, neutrón, zinc más 62 más 2N, ¿vale? Porque 62 más 2 serían 64, ¿vale? Siempre me tiene que dar el original. Si tiene 64, ¿vale?, pues nosotros todo lo que se descomponga tiene que dar lo mismo. Y a su vez el cobre, lo mismo. 62 más su protón, más el neutrón, ¿vale? Estos serían los ejercicios más básicos de las reacciones. Si el modelo está correcto, la sección eficaz para este tipo de reacciones coincide con la energía de incidencia del núcleo compuesto. Del zinc, por ejemplo, 64, ¿vale? Bien, en términos generales, el núcleo compuesto funciona mejor con las energías incidentes. Más o menos estamos hablando de una magnitud de 10 a 20 mega, ¿vale?, el MeV, megavoltios, ¿vale?
Bien, en este caso la partícula incidente funciona, salen una serie de ondas, etcétera, ¿vale? El espectro de energías de los neutrones, protones y el núcleo alfa está compuesto por energías de excitación y también la región estadística donde las curvas de valor alfa pueden o no funcionar, ¿vale? No deja de ser una representación de gaussiana, ¿vale? Gaussiana, donde pues tengo unos ejes coordenados y tengo una onda que empieza arriba, como siempre, se dispersa y termina hacia abajo, ¿vale? Tendríamos de uno de los neutrones, luego tengo otra onda de los protones, ¿vale? Y luego tengo otra onda del tercer elemento, hemos dicho, ¿vale? Que es el elemento en sí, ¿vale? Es el elemento N, ¿vale? Y luego el alfa. Entonces vemos un poco las características de estas ondas en función de la sigma prima, ¿vale? Que serían ¿vale? Las abscisas y las coordenadas sería la energía, ¿vale? Esto no deja de ser, pues, la física clásica de toda la vida. ¿Bien? Vale. Más cosas que os quiero contar aquí para ver un poco la energía del protón, por ejemplo, las acciones eficaces de diferentes elementos, no voy a entrar ahí. Los espectros de energía en alfa y beta tampoco. Luego, para calcular las neutrones de curvas, tenemos las ecuaciones de Maxwell. Con las ecuaciones de Maxwell, con las integrales desde 0 hasta E sub 0, ¿vale? También podríamos terminar de calcular alguna sección eficaz. Insisto, esto es pues mucha teoría este tema, ¿vale? Ya os lo he contado. Reacciones resonantes también. Pasaríamos a ver los tipos de reacciones resonantes, ¿vale?